Bienvenidos a tu nueva vida. En este día Dios te quiere ofrecer algo nuevo. Tienes que abrir tu corazón y pedirlo con mucha fe, pero créame, Dios quiere darte la plena felicidad y el día es hoy para ese milagro en tu vida. El mensaje del corazón de Dios a tu corazón para el día de hoy es: no juzgues y no serás juzgado. Ahorita regresamos. Y no serás juzgado. Suena como un mensaje un poco pesado, un poco denso, un poco como no muy agradable para sentar y escuchar, pero ¿qué tal si en este mensaje Dios tiene un secreto de cómo vivir tu vida? De cómo vivirlo de tal manera que encontrarás la paz, que encontrarás el gozo, que encontrarás muchas respuestas de lo cual tú necesitas para poder vivir como Dios quiere. Para escuchar ese mensaje uno tiene que estar en la presencia de Dios. Si no, las palabras puede ser que pasan y no penetran y no producen frutos. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, en mucha oración, pidiendo a Dios este milagro, créame que estas palabras que usted va a escuchar el día de hoy tienen la capacidad y potencial para darte una nueva vida. Depende de ti. Y depende de lo que usted va a decidir en ese momento. ¿Abrir el corazón o no? Y cuando se abre el corazón, es en oración. ¿Se acuerdan? Como te enseñaron de pequeño, que entras en la presencia de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y unidos en fe en todo el mundo, podemos unir nuestra súplica y pedir así: Padre amado, en el nombre y autoridad de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, pedimos que en ese día esa palabra que vamos a escuchar tenga la capacidad de penetrar lo más profundo de nuestro corazón y producir los cambios en nuestra vida que nos lleva a una vida en plenitud, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de reconciliación. Acércanos este día cada vez más a tu corazón, a tu perfecta voluntad, y derrame desde el cielo infinita cantidad de bendiciones de tu gracia y de tu amor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, quita cualquier obstáculo, mi Dios, que no permite que esa palabra produzca los frutos que tú deseas. Virgen Santísima, María de Guadalupe, intercede por cada uno de tus hijos. Intercede por nosotros aquí reunidos en fe, para que esa palabra pueda ser escuchada por el pueblo de Dios, para que esa palabra pueda transformar los corazones de los oyentes y para que esa palabra tenga la capacidad de cambiar la manera de pensar, hablar y actuar en el pueblo de Dios. Intercede por nosotros, tus hijos, para que podamos encontrar una nueva vida en tu amado Hijo Jesucristo. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y comenzar esa reflexión. No juzgues y no serás juzgado. Vamos a leer desde el Santo Evangelio, escrito por San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así: no juzguen a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en tu ojo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano:
déjame sacarte la paja que tienes en el ojo. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que tiene tu hermano en el suyo. Palabra de Dios. Cuando dije, después de leer ese texto, palabra de Dios quiere decir que Dios lo escribió por medio de San Mateo, lo inspiró en aquellos entonces para ese pueblo, pero como es texto sagrado, tiene la capacidad de hablarnos a nosotros el día de hoy. Y es como si Dios mismo estuviera gritando desde el cielo, como su palabra que tiene la capacidad de mover, de construir, de reconstruir, de sacudir, de reformar, de restaurar, como esa palabra viva. Si Dios mismo estuviera gritando a su pueblo el día de hoy, lo que apenas leí, no es de una carta, de una epístola. Ese es del Santo Evangelio según San Mateo. Y es un orden. Y viene consigo una instrucción y a su vez habla de las consecuencias. Si Dios quiere que vivamos esa nueva vida, primero que lo tengamos en Cristo Jesús. Pero ya que tengamos esta vida renovada, restaurada en Cristo, hay que aprender a vivirla. Y aquí hay un orden muy claro de no juzgar a otros. ¿Por qué? Porque si nos atrevemos a juzgar a otra persona, en ese mismo momento Dios busca lo mismo en nosotros que estamos juzgando. De hecho, los psicólogos lo llamarían proyección. Uno proyecta lo que no le gusta en uno mismo y lo ve en el otro. De alguna manera, ese texto lo lleva a otro nivel mucho más sagrado, de hablar de las consecuencias espirituales de juzgar a otra persona. En el mismo momento que usted va a decir, esa persona es mala, Dios va a ver en tu corazón lo que está mal en ti. ¿Y cuántos de ustedes quieren eso? Yo por una no lo deseo ni para mi peor enemigo. No me gustaría que Dios me mira con desagrado. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios mira mi corazón como un reflejo de su propio corazón. Yo quiero que lo único que Dios mira cuando ve mi vida es un reflejo de Él mismo. Yo quiero desaparecer de tal manera que lo único que Dios contempla en mí es la vida de su Hijo amado en mí. Quiero hacerme más pequeña para que Cristo crezca. Es decir, yo no quiero que Dios busque cosas malas en mí. Y entonces tengo una clara instrucción aquí. No juzgan a otros para que Dios no juzgue a ti. Es como ponga tu nombre ahí o fírmelo en la hoja en San Mateo capítulo 7. Puedes ahí poner una firma como que ya lo capté, Señor, ya lo entiendo. Pero una cosa es comprenderlo y otra cosa es vivirlo. Cuando comienzo esa reflexión, tengo tantísimos recuerdos para compartir de eso. Pero me acuerdo de una en particular. Estuve en la Basílica de Guadalupe en el atrio, uno de esos días de fiesta, el atrio lleno de peregrinos. No sé si fue el 12 de diciembre, pero por ahí cerca. Ahí llega gente de todas partes, millones de visitantes, para rendir honor, para pedirle, para honrarle, para cantarle a la Virgen Santísima María de Guadalupe. Y has de ver la variedad de gente que llega, has de ver los borrachos, de hecho, has de ver la gente que viene con sus hijitos, los enfermos, los viejitos, pero en esa ocasión en particular había una jovencita. Y esa jovencita llegó como en vivo de la noche anterior, llegó con todo de los efectos de su noche de parranda. Llegó en su minifalda, pintada, arreglada, perfumada, bueno, lo que quedó del perfume, y estaba en sus tacones, estaba ahí coqueteando en su onda, y haz de ver las viejitas que estaban conmigo. Haz de ver la cara de estas viejitas contemplando semejante jovencita. La vieron con disgusto, la vieron con reproche, la vieron como que, ay, ¿cómo se atreve?
es un lugar santo, es un sagrario, es un santuario. ¿Cómo que ella va a ofender a Dios de semejante manera y venir vestida así y actuando así y portándose así? No tiene madre, no tiene buenos modales, no tiene fe. Y la acabaron las viejas, la acabaron, no es por nada. Y yo miré a las viejas y miré a la señorita, y ¿sabe lo que les dije a las señoras de mayor edad? Les dije, discúlpame señoras, ella no tiene por qué estar aquí. Ella puede estar ahí con todos sus amigos en la cantina, en el bar, en el antro, ella puede estar en la fiesta, pero mira dónde está. Ella vino un día de fiesta para visitar a la Virgen Santísima María de Guadalupe. Y créame que la Virgen está feliz de su llegada. Y créame que su mamá y su papá están felices que ella llegó aquí. Con mucho esfuerzo tal vez en la oración que la mamá de ella tuvo que hacer para que ella pisara este atrio. ¿Y usted quién es para juzgarla? Usted no sabe lo que le costó llegar aquí. Usted no sabe con qué esfuerzos llegó aquí. ¿Y qué va a sentir la jovencita cuando siente tu reproche? ¿Crees que va a regresar? ¿Crees que la vas a acercar más a Dios? Pues no. Entonces, en esa ocasión las señoras entendieron. No juzgues para que no seas juzgado. Es un orden, es la palabra de Dios. Y es una de las llaves que Dios nos quiere regalar el día de hoy para que podamos ser felices. Dios nos quiere felices. Y tenemos que cambiar la manera que miramos a los demás. ¿Quieren? Pues ya les dejé tarea para ese corte que vamos a entrar. En el corte hay muchas oportunidades. Primero, como si fuera el más importante, te ofrezco la oportunidad de recibir oración de la familia de María Visión y de una hermana en Cristo. Cuando puedo, porque esta semana voy a Italia, pero cuando puedo, la próxima, voy a llevar tu petición ahí mismo con la Virgen de Guadalupe. Y vamos a orar para que Dios puede concederte lo que más necesitas. ¿Acaso no es un buen regalo? Pero para eso usted tiene que llamar, tiene que escribir un correo electrónico, puede mandar un fax, pero tiene que llegar tu petición aquí al canal. También pueden entrar en el sorteo 2 libritos, folletitos, con el título Nican Mapawa, que quiere decir, aquí se narra en náhuatl, es el acontecimiento guadalupano. Palabra por palabra traducido a español, hermosísimo, de la conversación entre la Virgen Santísima María de Guadalupe y San Juan Diego. 2 imágenes de la Virgen de Guadalupe sobre madera, precioso, con una oración. Un libro escrito por mi mamá, Marilyn Kramer, con el título El sufrimiento redentor. Unos postales como para tener en la Biblia, tener al lado de la cama de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y aquí tenemos 2 boletos para el siguiente evento mensual de María Visión, el desayuno de oración. Aprovecha las oportunidades. Tú estás ahí pidiendo, Señor, ayúdame, y te estoy poniendo todos los remedios. Nada más falta que usted aproveche. Hoy te regresamos. No juzgues y no serás juzgado. Ese texto, escrito por el evangelista San Mateo, es un orden. No es una sugerencia. Muchas veces yo creo que leemos la palabra de Dios como si fueran puras sugerencias. Es un orden. Y viene con sus grandes consecuencias. El momento que tú juzgas a otra persona, Dios te juzga a ti. Y Dios busca en ti exactamente lo que tú juzgaste. Y puede ser como ese relato, de que lo que estamos viendo en el otro es como paja en comparación al tronco que nosotros llevamos. Puede que lo que nos disgusta tanto en la otra persona es algo que nosotros mismos o tenemos o no queremos admitir que tenemos. No juzgues y no serás juzgado. Estuve hablando de ese ejemplo de la Basílica de Guadalupe, de esa jovencita,
y de alguna forma me hace recordar el relato bíblico según el Santo Evangelio San Juan en capítulo 8, donde vemos un escenario donde querían hacer caer en trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y los maestros de la ley y los fariseos se acercan a él llevando a una mujer que había sido sorprendida cometiendo el adulterio y la pusieron en medio de todos los presentes. Y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley Moisés ordenó que se matara a pedradas a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron eso para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Y luego, como seguían preguntándoles, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Y al oír eso, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Y cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Y ninguno te ha condenado. Y ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. Palabra de Dios. Dos actitudes muy distintas. En los maestros de la ley, los fariseos, muy claramente expresado en la ley de Moisés, daba las consecuencias que se tenía que morir esa mujer por haber cometido un gran error, por haber caído en el pecado de adulterio. La encontraron en el mero acto, así que no era chismes, ahí la encontraron tirada. ¿Y el hombre qué? No es por nada. Pero bueno, ahí llevan a la mujer delante de Jesús. Hay dos posturas. Uno era juzgarla con severidad, juzgarla según como su pecado mismo merecía. Y el acto de Jesús muestra totalmente lo opuesto. Compasión, misericordia, amor. La defendió arriesgándose a sí mismo porque lo estaban poniendo a prueba. Le importó más amarla a esa mujer, claro que sí, advirtiendo: pues ya no vuelves por ahí, ya no vuelves a caer, porque no podemos pensar que a Jesús le agrada eso, ni que a Dios le agrada que sigamos pecando, pero no podemos juzgar a una mujer. Si Jesús hubiera estado en el atrio de la Basílica de Guadalupe aquel día que yo estuve, en el ejemplo que les conté, te aseguro que la hubiera abrazado, te aseguro que la hubiera dicho: bienvenida a tu casa. Jesús jamás mira con desprecio a otra persona. No juzgues y no serás juzgado. Pero ¿qué hacemos? Porque de alguna manera es una tendencia humana de mirar lo que está haciendo el otro y juzgar si está bien o si está mal. Mira, les voy a hacer una confesión. Yo me acuerdo que en Argentina, cuando vivimos ahí por 4 años, tuve la dicha de visitar la Basílica de Luján. De hecho, por eso tengo la imagen de la Virgencita de Luján atrás de mí, la quiero mucho. Y me encontraba cada semana con mi mismo confesor. Y cada semana me escuchaba. Y cada semana era una lucha, porque yo confesaba como si fuera una plaga, la tendencia de juzgar a los demás, porque uno que está en los caminos de Dios tiene esa tendencia. Queremos ser santos, queremos acercarnos cada vez más a Dios y odiamos el pecado en nosotros mismos. Entonces la tendencia es mirar hacia los demás con desprecio, mirar hacia los demás como pecadores. ¿O no? Y eso era mi lucha en aquellos entonces. Hoy no, pero era cada semana ahí en la Basílica de Luján con mi confesor. Y un día yo creo que le cansé. Se llamaba el padre Laudelino. Y el pobre padrecito yo creo que ya lo tenía cansado. Y me dijo: mira, ya sé lo que me vas a decir. Vamos a aclarar ese punto, me dice. A ver, ¿estás juzgando a la persona o a la acción?
Ya, lo pensé bien, pues no sé, deja pensarlo. Y me explicó el padre Laudelino, ahí en la Basílica de Luján, en Argentina, me dijo, mira, es de cristianos juzgar una acción, porque de ahí podemos aprender lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y con esas acciones podemos ver las consecuencias de ellas y podemos aprender mucho de analizar acciones, pero solo le toca a Dios juzgar a la persona. Y si usted está juzgando a las personas, Dios le va a juzgar a usted. Y no le puedo dar la absolución si usted está decidida en seguir juzgando a las personas. Ah, válgame, me dio con todo. Me pegó donde me dolía. Pero ahí empecé a cambiar radicalmente la forma que yo miraba hacia los demás. Mira, es importantísimo lo que les voy a decir. En la vida no se trata de nada más callarnos, de no decir cosas malas, de no juzgar en el corazón. Lo importante es que tengamos una conversión de corazón. Lo importante es que nuestros corazones cambian y que podemos ver a los demás con compasión, con misericordia, con paciencia, de la misma forma que Dios los mira a ellos. Y ahí es donde empecé a trabajar ese proceso, ese caminar hacia la santidad de otra forma. Empecé a ver a cada ser humano, a cada persona, como una obra magistral de Dios, como una creación totalmente perfecta. Ya no empecé a ver sus defectos, su apariencia externa, ni siquiera sus cosas en su carácter que me molestaba. Yo empecé a ver a cada ser humano como una obra perfecta de Dios. Y si Dios me permitía un contacto con esa persona, quien sea, Dios me está dando el privilegio de compartir su vida con esa persona, de convivir, de compartir la fraternidad, del amor de Dios juntos, la hermandad en Cristo como un gran privilegio. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona? No me atrevo, no me conviene, vaya, pero no me atrevo. No me atrevo porque me va re mal, porque Dios empieza a buscar en mí exactamente lo que yo estoy criticando. Y empiezo entonces a ver acciones y aprender de ellas. Fíjate, estuve en un desayuno en un restaurante lindísimo frente al lago de Chapultepec en la Ciudad de México. De los pocos lugares en esta ciudad que te puedo decir que son hermosísimos, es una. Entonces estuve con unos amigos ahí, hablando de un ministerio muy importante, y Dios había puesto en mi corazón que tenía que dar advertencia de una persona. Entonces salió el tema, y yo les dije, les tengo que hacer un comentario acerca de esa persona, que era de muy alto rango en ese ministerio muy importante internacional. Entonces les dije, ¿quieren escucharlo? Les di la oportunidad por si las dudas, porque si no les importara para qué perder el tiempo o no. Pero Dios me dio la oportunidad, porque yo veía peligros para su ministerio, peligros para el trabajo, para lo del Señor. No de esa persona no me importó, pero lo que iba a ser el desastre si él continuara en ese rol. Entonces les dije, ¿quieren saber lo que yo pienso? Y como que lo pensaron mucho, porque saben que soy de decirlo. Por americana, por vivir en Argentina, no sé, pero soy bastante franca, ¿no? Entonces, dijeron que sí, sí queremos saber. Entonces les dije, mira, yo lo que voy a decir tengo que estar en absoluta certeza que primero no estoy juzgando a esa persona. No tengo derecho, no me toca. Segundo, que no es solamente un instinto, como puede ser un sentido común, como puede ser una percepción. Y las mujeres como que nos da mucho. Nuestro género, somos expertos en eso. Tenemos instintos acerca de las personas. Entonces yo dije, no puedo juzgarlo, no puede ser un instinto, tiene que ser algo de Dios para el bien del reino de Dios.
Y fíjate que estoy absolutamente segura que lo que les voy a decir es en la tercera categoría. Y ya les dije, lo que va a pasar es eso. El Señor está actuando así. El Señor está con esas actitudes. Y entonces, ¿qué creen? La gente en la mesa dice, ¿y no te dolió decirlo? Pues no, francamente no me dolió. Pues te tenía que haber dolido. Pues no me dolió nada. ¿Sabe por qué? Porque es de Dios. Lo que es juzgar acciones, lo que es prevenir peligros para la obra de Dios, lo que es hablar de cosas tan dañosas para la obra de Dios que si uno no habla, puede ser que nos arrepentimos o no, como en las bodas mismos, que dicen, habla ahora o por siempre guarda silencio, o algo así, suena mejor en inglés, speak now or forever hold your peace, más o menos dice. Hay veces que se tiene que hablar, porque uno sabe algo que puede destruir o la obra de Dios o la vida de esas personas o el matrimonio o algo, pero no tenemos el derecho de juzgar a personas jamás y nunca. O es decir, cuando estás en tu familia y con tu gente muy llenos de Dios, o en tus grupos de oración, o acá mismo en María Visión, y si escuchas que están hablando mal el uno del otro, es ahí donde usted tendrá que advertir a esa persona que no le agrada a Dios lo que están haciendo y que no tienen derechos de juzgar a esa persona, porque solo Dios sabe lo que está en el corazón de esa persona. ¿Y tú quién eres para juzgar al otro? ¿Acaso tú eres tan perfecto? Y cuidado, porque Dios a ti te escuchó y va a empezar a ver en usted justo lo que usted juzgó en el otro. Así que advertencia, si estamos rodeados en un ministerio, en un grupo, en un movimiento, en una parroquia, ¿cuántos chismosos hay ahí? ¿Cuánta gente que no tiene otra cosa que hacer, más allá de hablar mal el uno del otro? Pues qué vergüenza nos debe dar, qué pena que el cuerpo de Cristo está actuando de semejante manera. No juzgues para no ser juzgado. Vamos al siguiente texto. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, nos da como que nos clarifica un poco ese punto de juzgar acciones y no a personas. Podemos encontrar en capítulo 7, versículo 24, que dice así: no juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Palabra de Dios. ¿O qué quiere decir eso? Porque apenas dije no juzguen, pero aquí como que nos da una escapatoria. Aquí como que bueno, si lo vas a hacer, hazlo con rectitud. Y parece contradecirse, pero no, nos lleva a perfectamente concluir con ese punto, de no podemos juzgar a otra persona por lo que nuestros ojos ven, por lo que sentimos, lo que es el instinto, lo que no nos gusta. Tenemos que juzgar con rectitud. Mira, les cuento lo que me pasó. Un día fui a compartir en Guanajuato. Es el lindísimo estado aquí en México. Un poco conservador, eso sí. Entonces, de salir del Distrito Federal de México, creo que tardamos unos 3 horas, 4 horas, no sé, algo así, para llegar a esa reunión. Y de hecho, se nos hizo tarde. Y yo estaba con como 10 personas, creo, camioneta llena. Y llegamos y era la hora de la hora santa. Y estaba lleno el lugar, estaba lleno el congreso. Entonces, válgame, nos fuimos hasta arriba. Y hasta arriba en el balcón encontramos un sitio. Y estábamos cansados, medio mareados de semejante viaje. Entonces llegamos. ¿Y qué hace uno? Se sienta ahí, está tranquilo, está la presencia del Santísimo Sacramento, Jesucristo presente, toda esa comunidad orante, era bellísimo, era un lugar que respiraba paz. Entonces me siento ahí, empiezo a gozar de la presencia de Dios. ¿Y qué creen ustedes que me pasó? No, aquí viene una señora servidora, de esas que tiene la bandera acá que dice orden, ¿no? Y que
que llega la servidora con toda la buena intención, no lo dudo, pero válgame qué mal actuó, porque viene con esas uñas. ¿Has visto las uñas largas de las señoras? Entonces agarra estas uñas y me las entierran aquí en el hombro y me hace así. Y me asusté, brinqué, como que me asusté. ¿Qué es eso? Entonces, que la abeja me dice, la señora mayor me dice, ¡qué falta de respeto! ¿Qué? Y me dice, ¡qué falta de... Estaba todo en silencio, imagínense ustedes, estaba todo en silencio, una hora santa, y la señora ahí, yo creo que era sorda, no sé por qué me gritó, pero me gritó, entonces me humilló frente a todos, echa las uñas ahí en mi hombro, y me dice, ¡qué falta de respeto hacia nuestro Señor Jesucristo! No entiendo, señora. ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Qué hice? Y mis compañeros ahí mirando como que, válgame, ¿qué hizo la Kimberly? ¿Qué hice, señora? No entiendo. Y entonces me dice, ¿cómo puedes cruzar tus piernas enfrente de nuestro Señor Jesucristo? Y era verdad, como en este momento tengo mi pierna cruzada, es hábito. Entonces, no sabía, la mera verdad, yo no sabía. Yo soy americana, en mi cultura americana no nos enseñaron eso. A nosotros no nos es malo cruzar la pierna en la Santa Misa. Nadie en toda mi vida me había explicado que era falta de respeto hacia nuestro Señor Jesucristo. No sabía. Entonces me dice, qué mala mujer entrar tarde a la oración y pa' colmo cruces tu pierna. Bueno, discúlpame, perdóname que no sabía. Y ya me puse más ordenada y ahí con solemnitud ahí cruzando, bueno, nada cruzada ahí, estaba yo en oración. Y hubieran visto la cara de la señora, porque al final de la hora santa hicieron un anuncio en el micrófono diciendo, aquí con nosotros está la predicadora Kimberly Kramer de González, que viene a compartir con nosotros un mensaje. La vieja hubiera visto la cara de susto, no sabía ni dónde esconderse y me miró con una mirada de que yo no sabía. Y yo la miré con ojos de, pues no sabías, no es cierto, qué mala onda, me juzgaste. Y bueno, fui, les platiqué, di una palabra, oré con ellos y ya nos fuimos. Y la señora no tenía cómo pedirme perdón, ella no sabía qué hacer, me abrazaba, me suplicaba y le dije, no te preocupes, yo sé que en tu corazón estaba una buena intención según tu criterio. Yo le estuve faltando respecto a nuestro Señor Jesucristo, pero usted me juzgó. Usted no sabía que tenía cara de americana o qué. Usted no pensó que tal vez mi cultura era distinto. Usted no pensó que tal vez yo amo a Jesús con toda mi vida y lo que menos hubiera querido hacer es ofenderle a usted y menos a nuestro Señor. No, me dijo, perdóname. Y pues sí. No juzgues y no serás juzgado. ¿Cuántas veces nosotros queriendo hacer algo bueno, queriendo mejorar una conducta de alguien, que queremos que viva su fe como nosotros lo vivamos, pero terminamos haciendo tanto daño, terminamos haciendo una acción que se llama juzgar, que es 1000 veces peor que cualquier otra ofensa que hubiera sido cometido, porque tú estás poniéndote en lugar de Dios y tú piensas que sabes lo que está en el corazón de esa persona y puede que no. ¿En el matrimonio acaso no lo has vivido? ¿Cuántos de nosotros lo vivimos diario? No podemos juzgar a la manera que otro vive su fe. Puede que mi esposo no se levante a las 4 de la mañana todos los días para orar conmigo. Puede que no reza todos los días, puede que no reza el rosario todos los días, puede que no va a misa todos los días. Pero ¿quién soy yo para juzgar su relación con Dios? No me toca. Me toca ser un buen ejemplo, una buena esposa, amarlo mucho,
orar mucho por él y dejarlo en paz. Así que mujeres que están juzgando a tus esposos, o señores que están juzgando a tus esposas y están diciendo, es una pecadora, es una no sé qué, o es un esto y el otro, ¿acaso tú te has puesto como juez? ¿Te toca ese rol? Vamos a ir al siguiente texto para ir desarrollando ese tema. De hecho, mira, no es por nada, pero mucho esfuerzo va para ordenar todos esos apuntes, buscar los textos bíblicos, buscar los ejemplos, y para los grupos de oración o los líderes o quieres contemplarlos, meditarlos, reflexionarlos en familia, son gratis. Y muchas veces no tenemos porque no aprovechemos de las oportunidades que nos dan. Pueden entrar en mi Facebook, pueden entrar en el Blogspot, puede escribirme un correo electrónico y con mucho gusto te hago llegar todo ese material para que usted pueda predicarlo mejor que yo, para que usted pueda llevar ese mensaje a tu familia, para que usted pueda tener las citas bíblicas y saber dónde encontrar esa respuesta, ese orden de Dios de no juzgar a los demás. Nada más se tiene que pedir. Así que escríbenos y con mucho gusto te hago llegar ese material. Hablando de hacer llegar material, aquí traje varios, mira, es que tengo una dicha de vivir en el Distrito Federal de México, y digo dicha porque ahí está la casita de la Virgen Santísima María de Guadalupe. Ella quiso construir su casa ahí, que le construyera su casa ahí, entonces cada semana la visito. Llevo tus peticiones y oro con ella por tus necesidades, y trato de traer desde la Basílica de Guadalupe mismo ese material, imágenes de ella sobre madera para colgar en tu casa, tu oficina, unos postales para mantener en la Biblia o para mantener al lado de la cama, 2 libros, folletitos que narran ese acontecimiento guadalupano, 2 boletos para el siguiente desayuno de oración y un libro valiosísimo escrito por mi mamá a costo de mucho, mucho dolor para llegar a ese aprendizaje, el sufrimiento redentor. No puedes ganar si no entras, así que entra en el sorteo, llámanos, déjanos tus peticiones. Ahorita regresamos. No juzgues para no ser juzgado. Te regresamos. No juzgues y no serás juzgado. Vamos a escuchar de la palabra de Dios. Y lo digo y como que hay una parte de mí que tiembla porque es tan importante para Dios que entendamos eso. Si nosotros queremos llamarnos buenos cristianos, tenemos que actuar, pensar y vivir como Dios nos enseña, como Cristo nos muestra, con actitudes de compasión, con actitudes de misericordia, con actitudes de amor. Tenemos que vivir desde su corazón, y lo que habita en el corazón de Dios es amor. Lo que está en el corazón de Dios es perdón. Lo que está en el corazón de Dios es misericordia. Aún antes que caes en pecado, Dios ya te perdonó. Es tan grande el amor que tiene por ti, que cuando Él te está mirando no te juzga. Qué horrible sería de imaginar a nuestro Dios juzgándonos, que cada vez que hagamos algo, que apunta el dedo. Pero francamente es lo que hacemos. Francamente, lo que hacen muchos servidores en la iglesia, con toda la buena intención, no lo quito, pero lo que hacen es actuar como fariseos, es actuar como esos maestros de la ley. Mira, Jesús, la cachamos en el mismo acto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y Jesús, ¿qué va a decir? Pues la perdono, la tengo mucha compasión por algo, cometió ese error y le voy a dar otra oportunidad. No juzgues y no serás juzgado. Entonces vamos a leer de la palabra de Dios otras advertencias hacia ese mismo fin. En la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 11. Y uno dice, es que yo no entiendo la Biblia. Pues te faltan unos tornillos o qué, porque es muy claro. No sé cómo no lo vas a entender. Ustedes van a ver qué tan claro que se habla eso. Santiago 4:11 dice así: no hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o lo juzga, está criticando o juzgando la ley. Y si te constituyes el juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley,
sino su juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. ¿O acaso no fue claro? Que ¿qué más necesitas para convencerte? Que eso no es una sugerencia. No es que Dios sugiere que no juzguemos. No es de que, bueno, si tienes buenos motivos para hacerlo, está bien, hazlo. No, no juzgas al otro. Punto. Romanos, de San Pablo a los romanos en este caso, capítulo 14, versículos 9 a 14, dice así. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de los vivos y muertos. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a despreciarlo? Si todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios, así pues, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros, palabra de Dios. Romanos 2:1. Por tanto, tú, quien quiere que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros, tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. ¿Y tú, que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces, piensas que escaparás al castigo de Dios? Palabra de Dios. De veras que uno tiene miedo a leer la palabra de Dios por no entenderla. Pero ¿acaso no está más que claro que Dios no quiere que juzguemos los unos a los otros? Más bien, a ver ese dedo que tienes bien ensayado ahí apuntando a los demás. Ya sabes quién eres, ¿eh? Te lo pasas haciendo así. Voltéala, voltea ese dedo hacia ti mismo y trata de ver qué es lo que Dios va a buscar en ti. ¿Qué es lo que Dios va a encontrar en tu propia vida? Como dijo ese primer texto. Quita primero ese tronco, ¿o no? Y ya que tú haces el esfuerzo de quitar todos los obstáculos en tu propia vida, tenga compasión con los demás. Tenga compasión con los demás, no juzgas. ¿Tú quién eres? Yo no lo digo, la palabra de Dios dice. En palabras que no se puede confundir. ¿Tú quién eres? ¿O acaso te crees más santa, te crees más buena, te crees más hija de Dios? ¿Tú quién eres? Tú no tienes ningún derecho de juzgar a otra persona. Hay un relato bíblico donde van a orar dos personas. Lo podemos encontrar en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Te lo resumo. Es el encuentro en el templo de un fariseo y un recaudador de impuestos para Roma. A ver, en ojos de la sociedad, ¿quién sería el bueno? ¿Cómo juzga el fariseo la sociedad? Un hombre dedicado a Dios, al templo, al rito, a cumplir la ley, que llega al templo y dice, te doy gracias, mi Dios, que no soy como los demás. Qué bueno que no soy pecador. Qué bueno que hago todo bien. Qué bueno que no soy malo como ese ahí, ese recaudador de impuestos. Chin, se fregó en el acto. Se requemó en el acto el tipo. Imagínate, porque Dios estaba escuchando las dos oraciones. Del recaudador de impuestos y del fariseo. ¿Y cuál oración le llegó al corazón de Dios? Porque el recaudador de impuestos sabía quién era. Sabía de su fragilidad humana, sabía que era pecador. Se agachó la cabeza, se quedó atrás, se hincó. Perdóname, Señor, que soy un pecador. ¿Cuál actitud agrada a Dios, hermano? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahora, contempla tu vida, contempla tu ministerio, contempla tu sacerdocio, contempla, hermanas religiosas,
cómo están educando en los colegios. Contempla líderes, servidores en los diferentes movimientos. Contempla catequistas, qué actitud tienen. ¿Acaso no tienen como el primero? Ay, qué bueno que no soy pecador. Soy tan buena que estoy aquí en la iglesia, que hago todo bien. Qué bueno que no soy mala como los demás, no soy secuestrador, no soy corrupto, no soy político, no soy adúltero. ¿Qué actitud más equivocado? Porque de cierta manera, consciente o no, a ver, escucha bien, consciente o no, estaba juzgando a los demás. Se puso como el bueno y a todos los demás como los malos. Y si usted se atreve a hacer eso, dice la palabra de Dios que duro va a ser el juicio contra usted el día del juicio. Y créame que sí va a haber. Hay los que dicen, no, Dios es amor, Dios perdona todo, no pasa nada. Pero usted no ha leído muy bien las Sagradas Escrituras, porque usted encontrará ahí la mera realidad de que sí va a haber un juicio. Sí va a haber un juicio. Y mal les va a ir a los que juzgan los unos a los otros. Más vale que nosotros reconozcamos que somos frágiles, débiles, pecadores, y que nos atrevemos a buscar a Dios desde una postura de humildad, de sinceridad, de decir, perdóname, Señor, y no me veo ni mejor ni peor, porque solo tú sabes lo que está en el corazón de los demás. Yo lo único que te puedo decir es que soy pecadora necesitada de tu perdón, de tu misericordia. ¿Y sabes lo que Dios va a decir? Te perdono, hija, pero no lo vuelves a hacer. Hay muchos ejemplos. Hay uno en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Claro está la forma que Dios mira a las personas, no según el criterio que tú y yo contemplamos a los demás. Tú y yo podemos admirar la belleza externa, la preparación, los estudios, la inteligencia. Nosotros podemos admirar de una persona que sabe vestirse bien, que sabe presentarse bien, que huele bien. Nosotros podemos admirar de lo exterior de una persona y ¿sabe lo que Dios ve? Él ve el corazón. Y aquí en capítulo 16 de 1 de Samuel, usted va a encontrar el por qué Dios escogió a David. Y aquí dice, cuando el profeta Samuel fue a ungir este nuevo rey y sabía en qué familia lo iba a encontrar, pero no sabía exactamente cuál de los hijos. Entonces llega y dice, pues muéstrame tus hijos, porque uno es el escogido, el ungido, el rey de Israel. Y entonces dice que Samuel purificó a Isaí y sus hijos y los invitó al sacrificio. Y cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con todita de la seguridad del mundo, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo, a ver, ¿en qué? ¿En qué? En el corazón. Ah, contestaron bien. Yo me fijo en el corazón. Dios no juzga nuestra apariencia, ni el tamaño o el largo de una falda, o si el pelo está recogido, si uno usa aretes. Oiga, el otro día recibí en el Facebook un mensaje de una de mis nuevas amigas de Face, que me puso, estoy empezando en la evangelización, necesito un consejo. Entonces presté atención. ¿Y sabe lo que me dice? Es que una señora me dijo que yo no puedo usar aretes, que tengo que usar una falda larga, que no me puedo maquillar, que tengo que pararme de cierta manera, sentarme de otra manera, actuar de otra manera. Y le dije, pues dile que busca a esa otra persona porque eso no eres tú. Eso no eres tú. Dios no te va a juzgar por si tú tienes aretes colgando, o si usaste maquillaje o no. Claro, dentro de una sana medida, no es por nada, no es para exagerar. Pero Dios a ti te escogió tal como tú eres. Y admira de quién eres. Y quiere usarte tal como tú eres. Entonces,
no permites que las juzgues. Y sí son. Y la hermana ahí va a decir, no, no la juzgué, yo la estuve aconsejando bien. No, hermana, la juzgaste y la complejaste y la atoraste, porque ella estaba dispuesta a evangelizar hasta que usted vino juzgándola y ya está toda acomplejada y ya no sabe ni qué hacer. Por el fruto conocerás. No juzgues y no serás juzgado. Entonces ella se animó, me dijo, muchas gracias por el ejemplo, por la palabra, ya estoy lista, voy a ir a predicar y voy a dar ese palabra a los jóvenes que están esperándolo. Qué bonito, cuando uno se siente aceptado, cuando uno se siente bien en su piel y en su forma de ser, y puede llegar y puede dar lo que está en su corazón. Qué bonito que Dios juzga desde el corazón y no de las apariencias. Vamos a seguir en el siguiente ejemplo. Ahora me sale lo del Opus Dei. Ya me escucharon de la carismática. Acá viene lo del Opus, porque voy los domingos con el Opus Dei. Entonces, del libro de Camino, es buenísimo, el libro lo deben conseguir, está buenísimo, de San José María Escriba de Balaguer. Y aquí podemos encontrar unos numerales buenísimos para como ayudar a digerir un poco o entender ese mensaje. No juzgues y no serás juzgado. La primera, numeral 454 del libro Camino de José María Escriba de Balaguer. No juzgues sin oír las dos partes. Muy fácilmente aún las personas que se tienen por piadosas se olvidan de esa norma de prudencia elemental. Siguiente, 451. No queremos juzgar. Cada uno ve las cosas desde su punto de vista y con su entendimiento bien limitado casi siempre, y oscuros y nebulosos con tinieblas de apasionamiento sus ojos muchas veces. 442. No admites un mal pensamiento de nadie, aunque las palabras u obras del interesado dé pie para juzgar así razonablemente. Y ya por último, en ese ejemplo, 443. No hagas crítica negativa. Cuando no puedes alabar, ¡cállate! Lo dijo San José María Escriba. Palabra, casi dije palabra de Dios como si fuera, pues, inspirado de Dios, eso sí. Ahora vamos a entender lo que San José María Escriba nos deja para meditar. En el 451 es un tesoro. Está como que envuelto en muy pocas palabras un concepto importantísimo, que quiere decir que cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Es entender con quien tú está mirando la vida de una perspectiva muy diferente que la tuya. ¿No lo has pensado? Pues es así. En una familia tú puedes tener muchos hermanos, hermanas, primos, tíos, mamá, papá, y dependiente en su criterio, dependiente en su madurez humana espiritual, dependiente en sus experiencias de la vida, dependiente en su carácter, dependiente en un buen de cosas. Ellos van a ver la vida en otra perspectiva que es muy distinta que la tuya. Entonces, ¿cómo tú vas a atrever a juzgar a esa persona? Tú no estás en su piel, tú no has vivido sus experiencias, tú no tienes ese mismo nivel de educación o falta de, tú no tienes esa misma madurez o falta de. Es decir, cada ser humano va a ver una circunstancia según su propio criterio. Y cuando tú entiendes eso, tú sabrás entonces tenerle paciencia, comprenderlo, tener interés en saber qué piensan. Y aunque es muy distinto que la forma de tú piensas, tú tienes que tener paciencia y no juzgarlos, y no juzgar la forma que piensan. Oiga, no hay nada peor que tú estás diciendo algo y te dicen, eso está mal. Pues ¿quién eres tú para criticarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decir que estoy mal? Y lo aprendí inclusive en el matrimonio, de entender que mi esposo y yo, tal vez como tu matrimonio, mi esposo y yo venimos de diferentes experiencias de la vida, diferentes maneras de pensar. Entonces, lo que él puede pensar que sería una buena
soluciona un problema, yo puedo verlo de otra forma muy distinta. Pero si yo salgo con una opinión que juzga y que dice, tú estás mal, no, así no es, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tomar esa actitud con otro ser humano que Dios ha creado con tantísimo amor? Yo debo interesarme por lo que piensa. Y al final, ahora después de 20, Chihuahua, ya son 24 años casados. Después de tantísimos años casados, uno llega a decir, a ver qué piensas. Y el otro dice, a ver tú qué piensas. Y ya se puede escuchar sin llegar a esa dureza de concluir que uno está bien, otro está mal. Uno gana, uno pierde. Y no es así la vida, no es así el matrimonio. Uno tiene que escuchar, valorar que hay dos perspectivas y cada quien está mirando de otra forma. Oiga, en los mismos evangelios está así o no. ¿Para qué rayos nos deja 4 evangelios? ¿Para qué Dios, sabiendo ese punto muy bien, nos deja lo mismito dicho por 4 diferentes perspectivas? Claro, los sinópticos, los primeros 3 más o menos similares y San Juan un poco diferente, pero lo que tenemos son 4 relatos de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de 4 evangelistas que vieron de diferentes perspectivas, para diferentes audiencias, para diferentes finalidades. Lo mismo. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? ¿Yo quién soy para juzgar a otro? No tenemos el derecho de juzgar los unos a los otros, y mucho menos, ahora sí me da gusto en lo que les voy a decir, y mucho menos de juzgar a nuestros padres. Y lo digo con mucho gusto, primero porque yo sé qué tipo de hija he sido para mi mamá y mi papá. Entonces me da gusto. Segundo, porque puede advertir a mis hijos, si tengo 4. No tenemos derecho de juzgar a mamá y papá. Por más justificado, como diría San José María Escriba, por más justificado que sentimos que tenemos derecho de juzgarlos, pero nos va a ir mal. Es el único mandamiento que dice honrarás a tu madre y tu padre para que tengas una larga vida. Es el único mandamiento que viene con ese premio. ¿Sí me escuchaste bien? Así dice en la palabra de Dios. Cuando encuentres los mandamientos, encontrarás que dice, honrarás a tu padre y tu madre para que gozas o tengas larga vida. Así que si te ha ido de la patada, pues piensa, que te circula un poco. Puede que no has honrado a tu mamá o tu papá. ¿Acaso no es una tendencia de los jóvenes hoy en día? No es por nada. Pero los jóvenes hoy en día sienten que tienen derechos de juzgar a papá, buen padre o mal padre. Si sienten satisfechos con la forma que les ha criado o no, y lo juzgan, diciendo mi papá fue malo, este desgraciado borracho. O con la mamá, hay los que dicen que mi mamá me golpeó, me maltrató, me insultó. ¿Era correcto las acciones? No. ¿Te acuerdas? Vamos a ese punto otra vez. Está bien juzgar las acciones. Las acciones están mal en los ejemplos que apenas di. Pero juzgar a mamá o papá, déjalos en paz. Déjalos que Dios juzga. En Romanos 12, 19, aquí viene lo bueno. A mí me gusta, no es por nada, a mí me gusta. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue, pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia. Yo daré su merecido a cada uno. Palabra según San Pablo a los Romanos, palabra de Dios. Habla de que Dios es el que va a juzgar. Tú no tienes ningún derecho. Déjalos en manos de Dios. Correcto o no, perdónalos. Hónralos, ámalos, déjalos en paz. Y el momento que tú muestras esa actitud de decir, Señor,
Ni una sola palabra más, ni una, ni una. Ya no voy a hablar más de esa persona. Ya no voy a hablar más de mis padres, de mi madre. Ya nunca más voy a mencionar el daño. Ya no, ¿sabe lo que Dios hace? Él carga todo ese peso que usted ha cargado. Él lo toma sobre sus hombros. Tú no. Y yo siempre digo, en esta vida y en la próxima, uno paga las consecuencias. Así que usted quédese tranquilo. Usted quédese tranquilo que Dios se encargará de la venganza o de la justicia. Ahora, con un corazón misericordioso, con un corazón compasivo, lo que uno va a suplicar es misericordia para esas personas que te han dañado. Ay, yo sé, da gusto ver que paga las consecuencias. Humanamente te puedo decir, da gusto, pero no es una actitud cristiana. Y el momento que gocemos con el sufrimiento de otros, ¿qué es lo que Dios va a mirar en nosotros? Nos va a mirar con mucha tristeza, porque debemos sentir mucho dolor, mucha compasión, mucha misericordia, entregarlos a Dios y dejar que Dios juzgue. Y hay, a ver dónde es, está buenísimo que dice San José María Escriba de Balaguer, a ver si lo encuentro. Ay, no lo encuentro por lo pronto. Aquí es, número 747 del libro Camino. Hay mucha propensión en las almas mundanas a recordar la misericordia del Señor y así se animan a seguir adelante en sus desvaríos. Es verdad, Dios nuestro Señor es infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente justo y hay un juicio y Él es el juez. Hay un juicio y Él es el juez. Debemos recordar para siempre con quién nos vamos a enfrentar el día del juicio de Dios. Y como dice en ese relato, en el libro, en esa meditación, muchos contemplan la misericordia de Dios como debemos, muchos piden la misericordia como debemos, pero tenemos que darnos cuenta que en algún momento vamos a tener que dar cuentas al justo juez. Y nos va a juzgar a nosotros, ¿sabes cómo? Diría San Juan, nos va a juzgar por el amor. De la forma que usted ha amado, Dios va a tener compasión y misericordia por usted. Y si usted ha pasado la vida juzgando a los demás, cuidadito, ojalá que te agarre con pesado, porque enfrentarnos con el justo juez, con una vida, con una actitud de juzgueda, sería un terrible momento delante de la presencia de un Dios tan bueno. Si Él nos ha perdonado todo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? No juzgues y no serás juzgado. Mira, les muestro algo. ¿Qué ven aquí? ¿Sabe lo que yo veo? Personas inteligentes, de hecho, que aprovecharon de la oportunidad de llamar a María Visión, que su llamada entró y que tuvieron la paciencia de esperar en call center para ser atendidos. Así que admiro tu paciencia, admiro el esfuerzo y gracias por el donativo, por esa llamada. Pero veo personas que Dios nos permite unirnos en fe y muchos me dejan su petición. Y cuando yo veo esa petición, ¿sabe lo que yo veo? Una contestación. Con cada petición yo creo que Dios contesta, yo creo que Dios escucha. Ninguna de esas peticiones van a venir sin una respuesta de Dios. Así que les felicito. Y gracias por incluirme en tu milagro. Veo también ganadores de ese sorteo. A ver cuál me gusta más. Creo que los boletos para el desayuno de oración. Porque son personas que tendrán la dicha de sentar en la presencia de Dios, escuchar un mensaje y recibir un cambio radical en sus vidas por la obra del Espíritu Santo. Y esos 2 boletos en esta ocasión va a Aide García de Guadalajara, Jalisco. Tenemos 2 imágenes de la Virgen Santísima de Guadalupe, hermosas de hecho, sobre madera. Esas 2 imágenes, la primera María del Socorro Hernández de Guadalajara
y María González Reynoso de León, Guanajuato. No dejaste tus datos, así que déjanos saber a dónde enviarlo. El libro de mi mamá, te digo que con mucho dolor llegó ella a esas conclusiones. El sufrimiento redentor, el libro, va a ser enviado a Alma Silvia Rojas de Guadalajara, Jalisco. Más bien, Alma, vente aquí al canal y búscalo. 2 folletos de Nicán Mapahua, aquí se narra el acontecimiento guadalupano, Teresa Vázquez de San Miguel del Alto y Josefina Barrios de Musquis, Coahuila. Y tenemos 4 imágenes postales de la Virgen de Guadalupe. María Concepción Pulido, María de la Luz Urritía de Allende, Coahuila, Aurelia Navarro de Puente Grande, Jalisco, y ya por último, Hilda Guadalupe Plaza Ramírez de Irapuato, Guanajuato. Y ahora sí, vamos a orar. Vamos a cerrar ese programa ahora. Ustedes se dieron cuenta, un mensaje importantísimo, pero no es una sugerencia, es una palabra que nos cambiará la vida. Cambia la manera de pensar en ti mismo y en los demás, y vivirás en paz, vivirás tranquilo, en gozo, y contando con la plenitud de bendición de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por permitirnos ese tiempo de unirnos en fe. Gracias por el canal María Visión, por bendecirnos por ese medio con la posibilidad de llegar a tantísimas personas en todo el mundo. Abre más puertas, Señor, para ese canal y acerca a más personas a escuchar tu voz por medio de ella. Bendice, Señor, en forma especial a los atrevidos, a los que se animaron a pedir oración. Escucha sus oraciones y contesta muy pronto, Señor, según tu perfecta y plena voluntad. Danos una respuesta pronta, Señor, a todas nuestras necesidades. Bendice a todos los que han escuchado ese mensaje. Y ahora sí, Espíritu Santo, inquiétalos cada vez que quieren juzgar a los demás. Inquiétalos y llévanos todos a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre.